Gloria a Dios. A ver si luego platicamos ahí en la lugar de provisión. Acerca de, pues, de la gente que ahora hoy en día ya no saluda, ya no da los buenos días, las buenas tardes, como la gente de provincia, ¿verdad? Que luego les comenta que la gente de antes, los de allá, a las 4 o 5 de la mañana ya están barriendo, están limpiando el polvito, sus casitas, y pasa cualquier persona y buenos días, buenas tardes, sin que te conozca, ¿verdad? ¿Sí? Pero ahora, sí, ahora la gente, ahora la modernidad ya, se saludan y voltean agresivos, con groserías, estamos, digo, en lo general, como que ya así como que el estrés a la defensiva, ¿eh? Que si yo volteo y le digo a nuestro hermano Luis, buenos días. ¿Qué? Ay, buenos días. Y uno no sabe si va a reaccionar y a veces era como que uno hasta como se pone en guardia, ¿verdad? Esperando si el buenos días va a ser, buenos días, y ya estamos preparados para el golpe, ¿no? Pero pues eso tiene que ver no solamente con costumbres, con creencias, sino con la, ¿cómo se le puede decir? La maldad. Ajá, la maldad. Yo hablo de algo que se perdió, se me fue el nombre ahorita, con lo que se estipula que debemos seguir. El legado, la educación, la cultura, se apoya mucho la cultura, ¿cierto? Y ahora lo vemos hasta en la forma de vestir. Yo hace días hablaba con mi hijo precisamente acerca de cortes de cabello y todo eso, y él me decía, bueno, ¿qué, papá? ¿Qué con el peinado voy a trabajar? ¿Qué con la ropa voy a trabajar? O sea, sus ideologías ahora ya son, bueno, hijo, no es de que la ropa o el cabello te va a dar de comer, sino que antes, en nuestros tiempos, para ir a un trabajo tenías que irte, ¿cierto? Saco, corbata, bien cortadito, bien rasuradito, zapatos moraditos. ¿Por qué? Porque era lo primero que ven los de recursos humanos, ¿cierto? Tú llegabas, es más, tu examen empezaba desde el momento en que te ven desde las cámaras. Te entrabas, cómo caminas, cómo te mueves. Si saludabas. Si saludabas, si no saludabas, te sentabas en la silla de recepción y ahí te dejaban. Y si les parecía hasta 1 hora, 2 horas, parte del proceso. En ese proceso estar sentado, ¿cierto, no, hermano? Si es que te tocó o te ha tocado. ¿Qué hacían? Ahí los tenían y los veían, si se movían, si movían la boca, los ojos, o sea, todo lo que hacían en el entorno. Tal vez para ver si era un muchacho desesperado, una joven desesperada, se expresaba, si era paciente, si era imperativa, ¿me explico? Y al final ya cuando pasaban prácticamente, si era apto, ya tenías un paso adelante. Si no, pues te decían gracias, seguimos reclutando. Les digo porque a mí me pasó, cuando yo fui a hacer mis prácticas allá, lo que era MAVE, antes ahí te estimaba que no está. Mi papá siempre me enseñó a que debe ir uno bien vestido, así tengas tu ropa rotita muy pobre, pero bien arreglado, bien vestido. Yo recuerdo que yo llegué, yo me senté ahí, me tuvieron como 1 hora sentado, tranquilo, observando nada más, y me pasa la de recursos humanos y me saludó, buenos días, yo amable, cordial, cortés. Y recuerdo que ya en la plática, ¿sabes qué? Te vamos a dar el acceso a... Eres el primero, dice, que va a hacer prácticas en esta empresa, el primero de hace muchos años. O sea, nunca habían tenido practicantes ahí. Yo, no, pues yo muy feliz. Y ¿sabes por qué te vamos a dar el chance para las prácticas? ¿Por qué? O sea, no es porque sea amigo de tu papá, porque la recursos humanos era conocida de mi papá, fue conocida. No, dice, sino primero, dice, te vimos observar desde que entraste, desde la entrada de vigilancia. ¿Cómo venías vestido? ¿Cómo caminabas? Y si déjame decir que te dejamos ahí un ratito esperando porque queríamos ver tus actitudes, cómo te desenvolvías, que si eres desesperado. Y me quedé así, digo, no, sí está bien. Dice, y la forma en cómo llegaste, cómo saludaste, que hablaste de usted, o sea, todo. Dice, ¿y sabes qué? Dice, nada más por eso, dice, te vamos a dar el chance. Muchas gracias, ¿no? Yo agradecido, ¿no? Pero ahí yo entendí que sí importa la forma en cómo uno va, vestido o no vestido. Ahora ya las empresas ya no les importa.
Si tú te vas con tus jeans, con tus tenis, con tu cabello largo, tatuado, antes hasta ni los tatuados aceptaban en las empresas. Que no, ahora no, es algo normal. Y lo he visto porque luego mi hijo me comenta que han ido compañeros ya de otros grados a pedir trabajo y se van, por eso sacan esas ideologías, no, con un pantalón de mezclilla, una playera y los cortes como sean, y ¿qué? No, los entrevistan ya normal, o sea, es algo natural. Se ha ido perdiendo, ¿cierto? Digo, pues es que debemos hacer la diferencia. Debemos hacer la diferencia. Si no, esto se va degradando. Ahora a lo malo lo llaman bueno, y a lo bueno, ¿qué? Y a lo malo. Vamos a darle gracias a Dios para que sea Dios el que haga manifiesto su control, ¿cierto? Amado Padre, amado Hijo, amado Espíritu Santo, hoy te damos gracias por tu presencia, tu grandeza y tu uniforme gracia. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, buscando tu presencia, buscando tu rostro, Dios eterno. Gracias porque es un placer poder compartir la palabra, poder alabarte, poder glorificarte, Dios. Que con esta boca, con estos labios, con esta lengua, con esta garganta, mi Señor, podemos expresar, podemos gritar, podemos alabar, podemos cantar, mi Señor eterno. Hoy rogamos que incluso te selles y le des permanencia a tu palabra, mi Señor eterno. Amén. Ven lo importante que es. Okay. Para los que han estado siguiendo la secuencia, hablamos parte del cuerpo, ¿verdad, hermano Marcos? Hablamos de cómo estamos constituidos, cómo nos hizo el Señor, ¿cierto? Desde que Él nos tenía ya en la mente, hasta que Él tomó a la persona, a la mujer, indicada para que cada uno de nosotros naciera, ¿cierto? Amén. Cómo nos formó en el vientre, todo eso ya lo vimos, creo que quedó claro, ¿no? ¿O hay algo en lo que haya habido duda? Yo creo que todos, ¿eh? Pero pues es parte del proceso de lo que nosotros Dios pone para ir analizando. Hablamos acerca también de lo que, no me voy a meter ahorita en ese tema porque es un poquito extenso, porque parece que quedó por ahí algunas dudas de lo que es el hálito, el aliento y el soplo, ¿cierto? Yo andé un poquito así, pero digo, por lógica espiritual tiene entendimiento, ¿cierto? Pero por ahí quedó dudas, pero no voy a hablar ahorita de ese tema porque es un tema un poquito extenso, pero sí lo vamos a aclarar, ¿cierto? Ahorita el hermano Marcos, la semana antepasada, nos habló acerca de los pies. Y todavía hay tema para desenvolver. Ahí es muy interesante, digo, para los que nos gusta aprender. A veces pensamos que el cuerpo que Dios nos dio es solamente, sí es un cascarón, pero lo que es la importancia de que este cuerpo sea consagrado, ¿qué, hermano Luis? A Dios. Precisamente platicamos acerca pues, de las situaciones físicas, de la enfermedad, de cómo ya en estos tiempos ya nuestros cuerpos se deterioran muy rápido. Ahora ya antes las personas duraban, ¿qué? 80, 90 años. ¿100? ¿Les parece 100? Ahora ya cuánto va a haber, ya hay jóvenes que a los 20, 25 años ya tienen cirrosis, hepatitis, diabetes, ya están chimuelos, ya están calvos. O sea, el cuerpo se ha ido deteriorando poco a poco. Dice la escritura que por causa de los justos, dice que por causa de sus hijos, los tiempos de ahora, ¿qué? Se van acortando. Se están acortando. ¿Y ahora cuánto es el estándar ahora, de vida de un ser humano? 60, 75, 80. Eso ya muy sano, digámoslo así. Sí, ya bien conservadito, bien cuidadito, 70, 80 años. Y vemos que a los 40, 30 y tantos ya empieza uno a notar la vejez, ¿cierto, hermano Marcos? Empieza uno a sentirse ya cansado, chochito, ya no tenemos las mismas fuerzas. Y dice, híjole, pues, ¿cómo está eso, no? Nuestro cuerpo así de pronto en años, ¿sí o no, hermano? Ya la nada empieza uno ya pronto a salir canas, que ya me duele aquí, que me duele acullá, que me duele allá, me duele esto, me duele aquello. Y al final ya cuando nos vamos dando cuenta ya joven, pues ya estamos en la etapa del deterioro, ¿cierto? Y platicamos acerca de que cuando nacemos el cuerpo se va desarrollando, se va formando, se va haciendo fuerte, pero así como va en crecimiento llega una edad en la que empieza y lo vemos a las personas ya cómo empiezan a caminar así. Luego mi papá luego me decía, esa es espalda. No, ¿qué mamá? También
No, dice, se te ve tu espalda un poco informada, no. O sea, nosotros nos vemos bien, pero la gente que nos rodea nos ve así como que, oye, no estás ancianito y con esa espalda, órale, pero nosotros mismos, nuestra costumbre hace que empecemos así como a encorvarnos, ¿verdad? Y dicen, pues estás un chavo, ¿cuántos años tiene? No, pues tantos. Pues esa déjalo para mí, que así viejito, no sé qué, ¿cierto? Pero el hermano hablaba acerca de la lengua, de los pies. Estamos hablando ahora acerca de la lengua, la boca. ¿Qué es lo que hablamos? Si se acuerdan un poquito que entramos en tema. ¿Cómo funciona la boca? ¿Tú sabes cómo funciona la boca, hermano? Uno de músculos. Ajá. Músculos mueve la boca. Sí, pero ¿qué me puedes aportar de la boca? Hay un propósito, ¿no? Por el cual Dios nos puso boca. Pero hablamos la semana pasada de que ¿qué haríamos si tuviéramos boca y no tuviéramos lengua ni garganta? ¿Podrías hablar? No, porque la boca y la garganta y la lengua provocan un sonido. Y hablamos de que tiene algo muy importante que son 3 partes que muy importantes, ¿no? Hablando acerca un poquito de la numerología, es importante. ¿Qué pasaría si tuvieras boca y lengua y no garganta? No sale el sonido. Sí, ¿no? Ahora tuvieras comer, podríamos ajá, hablar. pero la garganta también es importante para que tú hables, ¿cierto? Y si tuviéramos lengua y garganta pero no boca, No, pues con puros sonidos ahí. No, ni sonido. y luego vemos ahorita que nos estamos comunicando, hermano, ¿cómo podremos estar hablando si no tuviéramos la boca, la lengua y la garganta? O sea, es importante esas 3 partes. Y por ahí está pendiente que también los dientes. Luego te vamos a entrar más después acerca de los dientes, ¿sí? Pero lo importante es que Dios puso ¿qué? Boca, lengua y garganta. ¿Tú crees que nada más el propósito de estas 3 partes nada más es para que hablemos, para que nos comuniquemos? Es para bendecir. Y también para, ¿Nada más para bendecir? y también para maldecir a Dios. Pero Es para agradecer a Dios. ¿qué más? ¿Para qué más? Amar. Expresar. ¿Qué más? Para hablar expresar de lo que Él. tenemos dentro de él. ¿Para qué más? Hablar de él, para hablar, enseñar, para tener comunión con Dios. ¿Cómo el Señor nos formó? ¿Cómo hablaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Qué le dijo el Padre? Hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Imagínense Dios, ¿cómo se podrá comunicar con el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Cómo? Pues a través del habla, nada más. O sea, ¿entienden que lo importante que es? Entonces, ¿qué dijo? Hagamos. Lo importante de cada parte. La boca es el inicio que es de la digestión, el gusto y el habla, lo que hablabas tú, ¿cierto, hermano? La lengua, la mezcla, la que hace la comida con saliva, que forma lo que es el bolo alimenticio. También nos ayuda a formar ¿qué? Las palabras y el sentido ¿qué? El gusto. Y el gusto. O sea, la lengua no nada más es para formarlas. La boca forma las letras, pero la lengua es importante para que definamos bien lo que estamos hablando, ¿cierto? Y la garganta es la que evita que la comida entre, ¿qué dice? A los pulmones y hace que la comida pase a la faringe y luego ¿qué? Al estómago. Pero también es importante para que se haga el sonido, ¿cierto? Ya lo vemos por ahí. Hicimos un ejemplo, ¿se acuerdan? De que intentáramos comunicarnos sin... ¿cierto? ¿Qué funciones tiene la boca y la lengua? Es el resultado del sonido que sale ¿qué? De los pulmones a través de la boca, y la lengua es la responsable de producir, ¿qué dice? Diferentes sonidos dependiendo de cómo esté posicionada nuestra boca. A ver, hermanos, traten de hablar con la boca abierta, sin hacer las palabras. A ver, trata de decir algo, hermano. Dime algo, pero sin que tú hagas la forma de la boca. No se puede, ¿verdad? O sea, por eso nuestra boca es la que hace que formemos las palabras, ¿cierto?
A ver, tú dime la O, con la boca así. A ver, dime O. ¿La que no? No se puede. No se puede, ¿cierto? Entonces, ¿es importante o no nuestra boca? No importa, les decíamos hermanos, si la boca es chiquita, grande, pequeñita, gordita, muy bultosa. La boca es importante, ¿cierto? Dice, la boca inicia cuando Dios creó al hombre y sopló. ¿Qué habíamos dicho? El hálito, soplo. ¿No? Y vimos, búscame por ahí un hermano, Génesis 2.7. Génesis 2.7. Otro hermano, búsquenme Génesis 3.14. Génesis 2.7 y Génesis 3.14. Génesis 2.7. A ver, hermana, leámoslo en voz alta. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué dice que sopló, cierto? ¿Cómo lo sopló? ¿De dónde salió el soplo? De la boca. ¿De quién? De Dios. De la boca de Dios. Entonces, esa es la parte importante o primordial de lo que es nuestra ¿qué? Nuestra boca. ¿Sí? ¿Alguien tiene Génesis 3.14? Sí. Dice, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Oye, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la serpiente con esto? Iba a comer polvo todos los días. Se supone que la serpiente es un animal terrestre, ¿no? Que no habla. Pero ¿qué es lo que Dios le permitió a ese animal? Mover la boca. Y vimos que el pecado entró ¿por quién? Por la serpiente, Con la boca. por la boca. Entonces vemos que sí tiene poder la boca, ¿para qué? Para maldecir, para confundir, ¿cierto? Amén. ¿Conocemos algún amigo a la que hable? ¿No? ¿No? Y si vemos que la lengua y la boca va más allá que solo comunicarnos entre los seres ¿qué? Humanos, pero la escritura nos enseña que la lengua tiene un poder inmenso, lo que habíamos hablado, para bendecir, para maldecir, pudiendo traer vida o muerte. Y eso refleja que ahí entramos en otro tema que no voy a profundizar, pero va de la mano y refleja el estado de quién. El corazón. ¿Cierto? ¿Qué es lo que hay? ¿Tú expresas nada más por expresar, hermano? ¿Qué es lo que expresas tú? ¿Todo lo que sale de tu boca es nada más así porque se te sale? ¿O qué es lo que tú expresas lo que... Hay en tu corazón. Ok, tu corazón, ¿cierto? Recuerdo una vez, hermano, nos platicamos una anécdota de unos hermanos que iban en un carro, no sé. Creo que por allá alguien se les actualizó, no sé. Y el hermano empezó a maldecir, a decir groserías y no sé qué tanto decía y voltearon y... Hermano, se me salió. Y un hermano le dice, ¿cuántas más traerás adentro? Y dijo, ¿me explico? Entonces, que la boca es el reflejo de lo que traes, ¿qué? Si traes un corazón limpio, ¿qué vas a estar tú siempre expresando? Palabra limpia. Palabra limpia, palabra de verdad. Pero si tú siempre traes tu mente y tu corazón sucio, ¿qué es lo que vas a estar expresando? Maldiciones. ¿Cierto? Búsquenme Santiago 3, ya lo habíamos leído 3, y vamos a leer del 5 al 10. Y otro hermano, búsquenme Mateo 15, 11. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, más grande voz que enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contra
contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación. Ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes Se pueden ser domados y han sido domados por el hombre, pero ningún hombre puede domar la lengua, un mal irrefrenable llena de veneno mortal. Cierto. Entonces, ¿qué dice? Que la lengua es ¿qué? ¿Un miembro? Muy pequeño. Pequeño. ¿Pero es qué? malo, Mortal. lleno de maldad. Yo creo, pienso, a menos de que esté equivocado, que la boca yo creo que es el más, tal vez el más peligroso, el más dañino de los demás cuerpos, ¿verdad? ¿Qué te dañaría a ti más, hermano Marcos? ¿Que te pusiera una patada o que te insultara yo con la boca? Duele más el insulto. La patada como quieras se te pasa, pero cuando alguien habla sobre ti, hay veces que queda muy profundo y mucho tiempo te la pasas creyendo lo que te dijeron. ¿Sí? ¿Qué te dolería más, hermano Luis? ¿Que te diera un puñetazo en la cara, que te sangrara o que te tumbara los dientes? ¿O que yo te diera un pequeño insulto? Chiquito así, certero. ¿Qué te dolería más? Pues yo creo que, bueno, los golpes, porque pues a lo mejor el insulto también duele, ¿no? Pero pues, en este caso, pues ya los chimuelos y todo, por ejemplo, ¿no? Pero pues el golpe que yo te daría físicamente, yo lo haría de manera que te dejara marcado para toda tu vida. El golpe, Un golpe, humano, físico. no el daño físico. Yo buscaría, ¿eso te dolería más? ¿Te dolería más que...? Sí, porque te deja marcado Sí, sí, porque, bueno, la autoestima. como quiera, bueno, como dice el hermano, o sea, si un insulto, pues sí duele. Pero en este caso un golpe ya severo, pues sí es como que estás dolorido. Bueno, ya si un insulto, pues como dice el hermano, sí duele, pero pues ya pues se pasa, Dios te ayuda a sanar y te restaura y cosas así. ¿Tú lo ves así? Sí. Para ti sería más dañino el golpe humano que el de la boca. Pues en mi caso. En tu casa. En tu caso, hermana Maximina, ¿qué le dolería más? Que yo le arrancara los pelos de la cabeza, sabiendo que ya no le van a borrar, que se va a quedar pelona, a que yo la insultara. Yo digo que el insulto, porque muchas veces te insultan sin conocerte o sin saber quién eres. Ajá. Y eso duele más porque eso va a quedar en ti, porque tú mismo vas a decir, o si yo no soy eso que esa persona dice. ¿Por qué dice eso de mí? La peluca y el golpe, a lo mejor con maquillaje por tanto tiempo. Ah, Pero el pero- insulto no, el insulto se queda. Pero al final de cuentas, aunque usted use peluca, la voy a dejar pelona. Todos las pelucas. O sea, es lo que hay aquí ya. Para ti, hermano Antonio, ¿qué te dolería más? Que te diera un golpe ahí en tus partes nobles y ya no pudieras, digámoslo así, tuvieras problemas para orinar. O sea, yo buscaría la manera, yo como persona, yo buscaría buscar el daño más posible físico y dejarte marca. Pero ¿qué te dolería más? Que yo te insultara y te dijera algo, o que yo te diera donde no le va a doler, y ahí lo voy a dejar imposibilitado, no va a poder ni hacer pipí. ¿Me explicó? ¿Qué te dolería más? Pues eso que tiene que ver, viendo, oyendo la diversidad de opiniones, tiene que ver el contexto. Obviamente, si a mí me imposibilitan físicamente por alguna situación, pues será una marca que traeré todo el resto de mi vida. Me marcará, como ahora que me amputé los dedos, eso pues hasta la fecha me sigue afectando en varios sentidos, físico, emocional, no espiritual, pero es evidente y es obvio
marca más una palabra que un hecho. Una persona te puede herir sin decirte una palabra, es decir, herir físicamente, y te marca por lo físico. Pero una persona sin dañarte físicamente te puede destruir con una sola palabra. Una palabra es suficiente para destruirte y no te vuelves a levantar. ¿Sí? Digo, creo que todos hemos pasado en cierta medida por cosas así, por una palabra que alguien nos dijo y nos marcó tanto que han pasado los años y nos dejó así como traumados, vamos, como traumados. ¿Me explico? En alguna ocasión, viendo a mis padres golpearse entre ellos, y nosotros como varones, en vez de defender o de poner orden entre los dos, y viendo que mi madre, como mujer, como esposa, estaba faltándole el respeto a su marido, nosotros nos fuimos sobre mi padre. Y recuerdo una palabra que él nos dijo, llorando, él nos dijo así. Con el ruido no se escucha. Mi padre nos dijo llorando, ustedes ven lo que me hace su madre, así literal, llorando el hombre. Ven lo que me hace su madre, y en vez de llamarle la atención a ella, se me echan encima todos como guajolotes a mí. Eso me marcó. Yo no conocía de Dios, pero me marcó, y hasta la fecha. Y desde ese día, cuando él dijo eso, yo jamás volví a faltarle el respeto por causa de mi madre. ¿Sí me explico? Hay cosas que nos marcan y nos dejan una huella que nunca se borra. Digo, tal vez sane la herida, pero cuando la recordamos, recordamos nuestras fallas. Yo no sé si a alguno de ustedes les haya pasado, pero desde ese día yo jamás volví a defender a mi madre de las fregaderas que le hacía mi padre, por así decirlo. Aunque mi padre pues, también tenía lo suyo, obvio. Pero es cuando uno como hijos tomamos partido. Y las palabras duelen más tanto que los hechos como los golpes. Sí, y es verdad, y hemos luego platicado que las heridas que más dañan son las que vienen de quién. De los que más Los amamos. que más amamos, ¿cierto? A veces no necesitamos dañarnos físicamente, sino con palabras. Y lo triste de esto es que a veces somos, ¿qué? Certeros, ¿cierto? Sí. Certeros. Podemos a veces insultarnos, hablarnos con palabras soeces, y dices, groserías, que es costumbre a veces en las familias hablarse con groserías, ¿no? O con insultos, y a veces hasta como que uno se hace duro en eso, ¿no? Ya estamos acostumbrados a vivir en insultos, gritos, palabras bajas, ya es algo normal, ¿cierto? Pero a veces cuando queremos dañar, hablando en general, yo creo que es cuando le decimos a la serpiente, susúrrame, dime, ¿qué hizo la serpiente con Eva? ¿Qué hizo fue? Certera. Yo creo que podemos imaginar que en ese momento Dios le permitió al diablo que le pusiera el diablo inteligencia a la víbora para ser certerita, ¿verdad? No le dijo otra cosa. ¿Qué le dijo? Con que Dios les dijo. Y hay otro tema, eso nos lo va a aclarar hermano Antonio después. Con que Dios, ¿qué? Les dijo. Imagínense lo que implicó esa palabra para Eva. Eva, se supone que Adán y Eva eran hombres, pareja perfecta, ¿no? Imagen de Dios. Se supone que no había pecado, ¿cierto? Pero, ¿qué hizo que esa venda fuera quitada, digámoslo así? Porque Dios los tenía cegados espiritualmente ante el mal, porque no había maldad, ¿cierto?
¿Qué pasó con la serpiente? El diablo la usó y se enteró. Estando esta palabrita con eso le voy a dar en la torre a mi creador. Que le dijo, con que Dios les dijo, eso fue suficiente, ¿cierto? Y de ahí se desarrolló. O sea, fueron palabras certeras. Que ahora nosotros como hijos de Dios, incurrimos en ese vicio, en ese pecado, de que a veces somos certeros, que dices, ya no hay golpes en la casa, ya no hay golpes con mi hermano, hablando espiritual. Pero pues yo sé que de qué pico, ya sé por dónde le voy a dar. Y de pronto, ¿qué? Escupimos, ¿qué? Veneno. Por eso son los dichos, ¿no? Nos volvemos como serpientes, certeros. Y a veces, y tomamos en cuenta la escritura, y por ahí si pueden busquen ese pasaje cuando Judas ya tenía tiempo planeando cómo entregar al maestro, ¿cierto? Satanás ya tenía tiempo susurrándole al oído, pero había un conflicto en él que estaba entre sí y no. Él solamente, ¿qué dice? Escuchaba. Pero ahí entramos en otra parte donde él permitía escuchar, porque digo, si fuera como los demás discípulos, al escuchar el susurro, vete en el nombre de Jesús, vete, no te quiero ni escuchar. Pero él permitía que él estuviera, pero él estaba en ese conflicto, ¿cierto? De si entregar al maestro, si no entregarlo, porque el diablo le susurraba, ¿cierto? Pero llegó el momento en que, por voluntad de él, ¿qué fue lo que le dijo el maestro? Si recuerdan esa parte, ¿qué le dijo el maestro? Lo que tengas que hacer, hazlo. Pero dice que cuando tomó el pan, dice, ¿qué dice? En ese momento Satanás entró en él. O sea, había un conflicto en el que él todavía, dentro de sí, decía, no lo haré. Y no era tanto por el dinero, sino porque él ya traía situaciones ya espirituales, ¿cierto? Tal vez no era tan, porque al final de cuentas, ¿qué hizo? Le envió al maestro por dinero. ¿Y qué hizo él? Regresó el dinero. ¿Y qué dice? ¿Fue qué? Y se ahorcó. Dice, arrepentido fue y se ahorcó. Dice, bueno, pero si Judas se arrepintió, pero el arrepentimiento no venía de adentro, ¿cierto? El arrepentimiento solo fue ¿qué? De labios. No era espiritual el arrepentimiento. Ajá, era de su boca, o sea, fue lo que él, la conciencia, ¿cierto? La conciencia fue lo que le hizo al final regresar el dinero. Simplemente Satanás que hizo fue solamente lo usó como instrumento para hacer lo que tenía que hacer. ¿Qué dice entonces? ¿Qué dice cuando tomó el pan Satanás? ¿Qué dice? Entró ahí fue cuando él tomó la decisión. Y eso lo vemos, el poder que tiene uno en la boca, ¿cierto? Ya dice, hablamos de cuando Dios maldijo, ¿qué? Y el poder que tiene Dios, ¿qué hizo? Maldijo a la serpiente. ¿Qué fue lo que le dijo a la serpiente? Comerás. Comerás y te arrastrarás. ¿Cierto? Por lo que hizo. O sea, Dios que el poder del Creador, el maldecir a la serpiente, y se decretó, ¿cierto? O sea, el poder que tiene Dios, que tuvo en ese momento para dar soplo, hálito y aliento de vida al ser humano y a la creación. Porque ¿qué dice la Escritura? Todo lo que respira, ¿qué? Alaba. Y aún lo que no respira. ¿Se han preguntado eso? Todo lo que respira alaba a Jehová. Todo lo que... Hablamos de la creación, plantas, animales, seres humanos, pero lo que no respira también alaba a Jehová. ¿Puedes entender eso, hermano? Y es bíblico. Pues se supone que nosotros cuando respiramos decimos Dios. Ya ve. Sí. Cuando respiramos decimos Dios. Entonces, se supone que todo ser vivo respira. O sea, todo ser viviente respira. Inclusive, inclusive las plantas también necesitan oxigenación. Entonces, todo respira. Entonces, todo ser viviente respiran. Todos tienen vías respiratorias. Entonces, por eso la Biblia dice, todo lo que respire, alabe al Señor.
Y precisamente, bueno, como seres humanos, cuando respiramos, decimos Dios. ¿Sale sobre? ¿Cierto? Pero ¿qué pensarías si te dijera que a uno que no respira alaba a Jehová? Ah, estás loco, hermano Leo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué o de quién me hablas? Que a uno que no respira alaba a Jehová. ¿Ya lo han pensado? Que no tengo no les dé la respuesta porque lo hace trampa. ¿Se han pensado en eso tú, Marcos? Lo que no respira alaba a Jehová. Es algo tan sencillo, tan simple. Y cuando falleces. No. Lo que no respira alaba a Jehová también. Es por lógica espiritual. No necesita estar escrito en la escritura. La escritura habla ciertos puntos, pero precisamente, ¿qué dice el Señor? Que debemos de pedir discernimiento para que Él abra nuestros sentidos espirituales. ¿Y qué dice la escritura? Si todas las cosas fueran escritas, no cabrían los libros, ¿cierto? Pero hay que ver en qué contexto el discernimiento para que Dios nos revele su palabra. ¿Qué dice? ¿Qué nos enseña la escritura? Que si buscamos su rostro, cosas grandes y ocultas que no conocemos, entonces la escritura habla de ello. Suponemos que la escritura solamente es así como que palabras claves, ¿cierto? Y lo vemos para la gente, para los hermanos que enseñan, que a veces de un versículo sacan enseñanzas. La escritura está llena de misterios. Y a veces podemos estar leyendo un pasaje o un versículo de la Biblia, y en ese versículo sacamos un tema, ¿verdad? Esa palabra clave te lleva a otro pasaje y ese pasaje te lleva a otro. Al final, ¿qué pasa con la escritura? Recorremos toda la Biblia, ¿cierto? Eso es bonito, eso es lo bonito, ¿no? Que de un pasaje podemos aprender, como lo que estamos haciendo ahorita. El cuerpo, tus manos, pies, ojos, dedos, articulaciones. Podemos hablar, puede salir un tema de las articulaciones. Nada más hablar de las articulaciones es importante. Bueno, las articulaciones tienen que ver con el cuerpo, tienen que ver con Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué les diría, hermanos, si lo que no respira alaba a Jehová? Y es bien sencillo. Ya vino. ¿Ya vieron o no vieron? No, ya vino. ¿No? ¿No, hermano? Lo que no respira. ¿No? ¿Será? La misma. ¿No? Híjole. Pues los ángeles, hermanos. Los ángeles. ¿Respiran los ángeles? ¿Satanás respira? Son espíritus. Entonces, lo que respira, todo lo que respira, pero lo que no respira, alaba a Jehová. ¿Tú crees que Satanás alaba a Jehová? ¿Alaba a su creador? Lo odia, ¿no? Sí. Sí. Toda su creación, incluyendo las huestes, alaban al Creador. ¿Sí lo creen? Mucha gente Tiene que ser. Tiene que ser. O sea, Satanás mismo se postra ante el Creador y alaba. Voy a buscar el pasaje, no lo habla tan claro así, pero toda la creación alaba a su Creador. ¿Sí? hay algo que la gente no comprende. Obviamente hay vendas, hay incomprensión, hay ceguera, porque así conviene a los intereses de Dios. Pero el hecho de que Satanás se presente, dice, se presentan los hijos de Dios, entre los cuales Iba también Satanás. estaba Satanás. Satanás es hijo de Dios, es su creador. Dios es creador, no creó a Satanás como tal, pero bueno, es un tema largo. Pero el hecho de que Satanás tiene que presentarse ante Dios, entre los hijos de Dios, cuando Dios lo requiere. Y si a Dios le place ordenarle a Satanás que Satanás lo adore, que las huestes malignas adoren al Creador, Él lo tiene que hacer. Hay cosas que no comprendemos. ¿De qué manera lo hace? No lo sabemos. Es como una ocasión me preguntaron mis nietos pequeños y me dijeron: abuelo, ¿cómo es la guerra
entre los ángeles. Usan pistolas, usan espadas, usan cuchillos, tienen poderes, se echan poderes, decían mis nietos, y me dejaron pensando, y hasta la fecha no tengo la respuesta. Si alguna vez se han preguntado ustedes, son preguntas que hacen los niños, pero que tienen mucha lógica. Y los Hay ponen, cosas, los ¿cómo ponen es a pensar, la guerra? ¿cierto? Nos dejan pensando. ¿Cómo pelean los ángeles? ¿Cómo? Se agarran a golpes como los seres humanos, a puñetazos, o sí, con armas espirituales, con la voz, o sí, no, o sea, son preguntas interesantes, ¿no? Que nos dejan pensando y ¿Es tonto preguntarse algo tan lógico? No. Pero de que Satanás y los ángeles malos tienen que alabar a su Creador, lo tienen que alabar. Cuando Dios se los ordena, ¿cómo lo hacen? Y cómo Dios los obliga, pero en teoría lo hacen voluntariamente. Pero a la vez en rebeldía. O sea, pero no podemos entenderlo. Son preguntas que van más allá de la simple teología. Pero sí, miren, si lo vemos por lógica, en este pasaje habla claro. Vamos a buscar más pasaje cuando dice que cuando el Señor dice los llamó, dice entre ellos entre sus hijos estaba Satanás. Yo les pregunto, y puedes decir, pero es que eso no te dice. ¿Ustedes creen que ellos, que Satanás llega ante cuando Dios lo llama? A ver, ven para acá de Satanás. ¿Cómo crees que llega Satanás? Imagínate un poco, hermano, viendo la lógica espiritual. ¿Cómo crees que se presenta Satanás ante Dios? O sea, pues, ¿Cómo crees? pues con respeto, con reverencia. De hecho, de la forma en que Satanás alaba a Dios es con la obediencia. Porque Satanás se sigue sujetando a Dios. Ahora ya lo comprenden. Por si te sacaste de una como para Dios, pues que le canta, le alaba, no lo sabemos. Si los ángeles espirituales, los buenos, alaban al Creador, para nosotros Él nos rige por tiempo, pero ya no existe el tiempo. Dice que las escrituras enseñan que ellos alaban al Señor día y noche, todo el tiempo, las 24 horas del día, lo que para nosotros es, ellos están todo el día cantando, alabando, adorando, ¿me entienden? No sabemos si ellos, también los ángeles malos, yo creo y pienso que sí, porque son creación de Dios. Fueron ángeles que en su momento, siendo buenos, lo alababan, y Satanás mismo. Satanás era el que alababa al Señor. ¿Cierto? ¿O no? ¿O me equivoco? Entonces, por lógica espiritual, Satanás, ya aún siendo malo, tiene, y Dios le puso que lo adore. No. Tú mismo lo dijiste, hermano. Se presentó entre ellos Satanás. Yo te dije, tú aceptaste bien. ¿Cómo se presenta Satanás? Así bien, como siendo mal. A ver, dime, ¿qué quieres, padre? ¿Qué quieres? ¿Qué se te ofrece? No, también ni así te habla. ¿Qué quieres? ¿Ustedes creen que Satanás llega así parado y ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que se te ofrece? ¿A qué me llamaste? ¿Creen que así se presenta? No. Pero es que Satanás es rebelde, desobediente, pero aún en la desobediencia y la rebeldía de Satanás hay límites que él sabe que no puede exceder con su creador. Él se sujeta. Entonces, ¿cómo creen que llega Satanás? Dime, y fíjense, y le hablo con respeto tan así, dime mi creador, dime amado Padre, ¿qué se te ofrece? ¿Cierto? ¿Sí o no? Tiene lógica, ¿no? Tiene lógica, aunque él está que tiene, y cuando él se postra ante el creador, le habla con qué respeto, y eso hablamos de que, dime, yo creo que hasta su tono de voz, ¿cierto? No creo que le hable y se postre y dime, ¿qué quieres, Dios? No, su voz, y es que hablamos de qué? De la boca. ¿Ustedes creen que Dios no conoce los pensamientos de Satanás? ¡Claro!
Y suponemos que cuando él está ante el Señor debe, digámoslo así, limpiar sus pensamientos. De que no esté pensando, ay, cualquier día te voy a destruir, Dios, te voy a hacer esto. No, suponemos y creemos que cuando él se postra tiene que limpiar sus pensamientos, porque tiene que entrar ¿qué? Con respeto, con reverencia ante su Creador, ¿sí o no? Entonces, necesita la Escritura que nos diga exactamente ahí, a ver, Satanás se tiene que postrar y sí tiene que ser específica la palabra para que creamos lo que dice la Escritura. No. Hay pasajes que dicen que si no está escrito en la Biblia, no es Dios. Sí, pero hay que ver el contexto, hay que ver en qué circunstancia, en qué situación, como ahora muchos herejes que enseñan puras herejías y cada cosa y se agarran de un texto para querer manipular la palabra y querer confundir a la gente, ¿cierto? Pero en esto es claro, o sea, no necesita decir, entre ellos estaba, entre sus hijos estaba. ¿Cómo? ¿A poco Satanás es su hijo? Pues sí, De hecho, su creación. De hecho, dice la Biblia, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entonces, ¿es su hijo o no es su hijo Satanás? Una vez que estaba el hermano me enseñó acerca de eso, y le dijo, entre ellos su hijo Satanás. Espérate, hermano, ¿dónde dice eso? No, ¿cómo que Satanás no es su hijo? Pues sí es su hijo. Pero hay que ver en qué contexto le llaman hijos. ¿Hay de hijos qué? Hay hijos, ¿cierto? Es que aquí es otro tema. ¿Qué significa o qué implica la palabra hijo? Porque hijo en la Escritura significa diferentes cosas, dependiendo del contexto. Así es. O sea, hijo no necesariamente se refiere a una persona salva, porque también los no salvos son hijos de Dios, porque son su creación. Son su creación. Existen hijos que salieron de Dios, existen hijos que Dios formó, hay hijos que irán hacia Él, hay hijos que volverán a Él. La palabra hijo tiene diferentes significados dependiendo del contexto en que haya sido aplicada esa palabra, hijo. Y si lo vemos en la Escritura no nos dice, nos dice que hijos también habla acerca de los escogidos. Ahorita que estaba hablando hermano Telmo acerca de ese tema, ¿qué dice la Escritura? Muchos son los llamados, poco los escogidos. Pero ¿qué les diría que si de esos escogidos hará qué? Otra selección. ¿Cómo? Si la Escritura es clara, muchos llamados, pocos los escogidos. ¿Dónde dice, hermano, que de esos escogidos habrá una selección? Vámonos a la Escritura, que nos dice que aún los escogidos, ¿qué? Serán engañados. Entonces, ¿qué dice? Los escogidos sí habrá otra selección. Entonces, ¿es bíblico o no es bíblico? ¿Sí? Entonces, hay que ver, de sacar el texto, el contexto del texto, pero para respaldar la palabra, no para sacar herejías, ¿cierto? Entonces, cuando hicieron esa pregunta, a ver, si dice que ya muchos los llamados, pocos los escogidos, entonces los pocos escogidos son los que Dios ya va a salvar. No. Buscando la Escritura, estudiando, bueno, hay un pasaje donde nos habla que dice que aunque dice los escogidos serán ¿qué? Engañados. Entonces quiere decir que Dios sí hará una selección, ¿cierto? Si buscamos, hablando acerca de los hijos escogidos, ¿qué es? ¿Hay de hijos? Hay hijos. Hablando de hijos verdaderos, hijos que son todos somos creación de Dios, todos. Pero si hablamos de hijos a hijos, bueno, pues ahí hay creación, hijos creados solamente y hijos que Dios hizo, ¿cierto? Aquí hay que hacer un pequeño paréntesis solo para hacer una comparación. La frase mis verdaderos hijos tiene que ver con la frase mi remanente pequeño.
O sea, el remanente pequeño son los verdaderos hijos de Dios, los que verdaderamente serán salvos. Es lo mismo, solo dicho De con otra otras palabras. forma, ¿sí? Entonces no necesita la escritura ser específica. O el punto. Si Dios hablara específicamente, entonces la Biblia no sería como hasta ahorita, serían o muchos libros, o un libro pero enorme, donde explicara, detallara todo. Por eso Dios que nos puso la escritura claves, pero es precisamente para que nosotros como hijos, ¿qué dice la escritura? Escudriñemos la palabra, porque en ella dice ¿qué? Tenemos la vida eterna. Pero hay palabras que dicen, Es el mar del misterio sí, y de maravillas. porque en ellos parece que está ¿qué? La vida La eterna. vida eterna. Y a lo largo de quién es la vida eterna, Él es la sabiduría. Entonces, si nosotros buscamos y escudriñamos, pues sacaremos muchas cosas No acabamos. que no están escritas, pero que si de esa palabra que el Señor puso clave, vamos a entender. Por eso Dios nos pide que tengamos ¿qué? Discernimiento y pidamos que su lógica espiritual, para poder entender y darle lógica a lo que Él nos quiere enseñar, ¿cierto? Sí. Entonces, la lengua, dice, vemos que la lengua es como el reflejo del corazón. El amado enseñó que no es lo que entra, sino que, Sino lo que sale. ¿ya me leyeron Mateo 15:11? No, A ver, alguien búsqueme. Mateo 15:11, ¿quién lo tiene ella? A ver, hermana. no lo que entra en la boca, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Otra vez, hermana, fuerte. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces vemos que lo que está en tu corazón, El corazón habla la boca. pero podemos simular la boca, vamos un poquito más así lejitos. Podemos pensar que nuestra boca también, nuestros pensamientos pueden tener como una función de la boca. ¿Por qué? Es la que mueve la que habla. Pero es que la escritura que dice que no es lo que entra. O sea, forzosamente las palabras o los malos pensamientos tienen que entrar por la boca. Donde ahí ya sale lo que está en el. Sí, pero es que aquí la escritura dice que no es lo que entra en la boca. O sea, hay que ser específicos. O sea, por lógica, ¿qué es lo que entra? No nos van a meter las palabras por la boca, ¿cierto? ¿Por dónde entra el mal pensamiento o lo que hay en el corazón? ¿Por dónde entra? Mente primero, ¿no? Por nuestros pensamientos. ¿Podríamos decir que nuestra mente hace una como función de la boca? Ajá. Porque ¿por dónde entra el mal entendemos? Por nuestros pensamientos, ¿no? Pero es que eso no lo dice la Biblia. La Biblia nos dice que no es lo que entra por nuestros pensamientos, sino lo que sale. Bueno, pero si lo vemos por lógica, ¿por dónde entra el Lo que pensamiento? sale. Por la mente, ¿no? Por ahí nos llega el mal pensamiento. Entonces podemos decir que la función de nuestro cerebro, de nuestra mente, hace una función como de boca. ¿Me explico? Está ligada. Porque está ligado, sí, es cierto, lo que es bueno o malo está ligado. Y lo que sale, entonces ahí podemos decir lo que sale. Pero si lo vemos que también por lo que sale por nuestra boca, ¿cómo salen las cosas de nuestra boca? Así del corazón. Pero el corazón no piensa. Pero sí hay una parte donde dice que el corazón hace una función como de mente. De mente. Ajá. ¿Sí? Como el corazón no piensa. Sí. Sí. Pero Sí. Pero ¿por dónde sale? Si el corazón no tiene boca. por la boca. Por la boca. Pero no nada más de por dónde pasa. Por acá. Corazón, mente y boca. ¿Sí? Tu corazón. A ver, yo le digo, Marcos, hay una cosa. Estás muy feo, Marcos. Estás muy feo. Pero yo no estoy que primero, ¿qué? ¿Entró por dónde mi pensamiento al decirle eso?
por la mente. De ahí se fue, ¿qué? Al corazón. El corazón y el corazón. Habló. No, la boca. Pero si yo no le digo a Marcos con esta boca que está feo, yo lo pienso, primero por dónde entró, La mente. y luego se fue, y luego ¿qué? Regresó a mi mente. Para hacerlo. ¿Para qué? Para hacerlo. Para que saliera de mi boca. Pues es como un círculo, ¿cierto? Entra, pues es complejo. Pues entra al cerebro, se va al corazón, y del corazón regresa a la mente. ¿Por qué? Porque el pensamiento que yo no dije por mi boca sale de aquí, se va al cerebro y sale ¿qué? Por la boca, ¿cierto? No, 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 no. Está medio complejo, ¿no? Pero si lo vemos por lógica, aunque la escritura no dice que la mente, pero si uno la analiza, uno dice, pues por la boca, así lo dice por la boca, y lo asumimos y lo tomamos tajantemente como lo marca la escritura, pero no, hay que ¿qué dice? Escudriñar y analizar, ¿cierto? Entonces, ahora van comprendiendo, hermanos, las intenciones del corazón, la lengua que habla bien, se llena ¿qué? De cosas buenas, y la mala lengua que injuria o miente, ¿qué dice? Revela un corazón lleno ¿qué? De maldad. De maldad. Podemos dar muchos ejemplos del poder que hay en nuestra boca. Podemos hablar de, no sé, la maldición que Dios, que cuando Dios maldijo que era serpiente, pero también maldijo a la mujer. Ajá. ¿Cómo la maldijo a la mujer? El dolor en sus preños. El dolor en la preñez. Y del hombre, Sudor de su frente. Trabajar duro siempre. y la maldición la más fea nos echó a la mujer. Podemos entender que sí se sufre cuando tiene sus periodos, ¿no? Cuando pagan a los hijos, ¿no? Y a los hombres, ¿qué dijo? Híjole, pues ahora vamos a trabajar. ¡Qué maldición tan más fea! ¿Cierto? Ponernos a trabajar por Pero la también la mujer. mujer siempre no trabaja. Sí, pero vemos que el poder que Dios, Ajá. el Creador, tuvo Lo hace. te maldigo, ahora vas a trabajar, ahora tú vas a sufrir en los partos. Ah, ¿Fue una maldición qué? Que el Señor lo hizo. lo hizo. El poder que tiene la boca, ¿cierto? Es un poder inmenso por un músculo tan pequeñito. A ver, hermano, saquen su lengua. Algunos tienen una lengua grandota y otros tienen una lengua chiquita, ¿cierto? Pero al final de cuentas, ¿qué dicen? Pero bien hablado. Pues exactamente el poder que hay en la lengua, ¿cierto? Sí. Y podemos ver otro ejemplo cuando insultaron a Eliseo, ¿se acuerdan de esa historia? Ah, sí. ¿Qué dice? ¿Qué tiene que ver? Bueno, estoy dando ejemplos del poder que hay en la boca. Bueno, cuando Dios lo permite para bien y para mal. Porque digo, si decimos, como Dios nos dio poder, entonces voy a maldecir o a hacer todo para todas las personas. No. Hay que ver en qué contexto el Señor permite cuando uno de sus hijos, digámoslo así, maldice o sentencia o bendice a alguien, ¿cierto? Todo está en la soberanía del Señor. ¿Qué fue lo que le dijeron que cuando insultaron a Eliseo? ¿Qué le dijeron? Vea, Carlos, sube, Carlos, sube. Ha de haber sido un insulto. Un insulto, ¿cierto? Porque para que Eliseo lo maldijera. ¿Y esa maldición qué? Se hizo. Porque al final, ¿a quién maldijeron a Eliseo? Adiós. ¿Pero por qué? Si fue un ser humano. Pero Dios, pero era de Dios. Porque en Era la malo. antigüedad la calvicie era considerada una afrenta, era motivo de burla. Y obviamente, pues, aparentemente Eliseo era calvo. Bien, pero aquí hay un detalle importante. La calvicie, ¿dónde está? En la cabeza. Nosotros tomamos la cabeza como literal, como cabeza. Pero en la antigüedad la palabra cabeza se usaba como autoridad. Como un estatus, ¿no? No, autoridad. Autoridad. Era autoridad. Ellos sabían que Eliseo Era una autoridad. y maldecir y burlarse de la autoridad. ¿Quién es la cabeza en un profeta?
¿quién es la cabeza del profeta? Dios. Dios. Realmente lo que esos chamacos hicieron fue burlarse de Dios. Por eso Eliseo Mandó al oso. hizo lo que hizo. Porque no era Eliseo, era Dios que estaba declarando muerte ya a los burlones, porque recordando que la escritura dice que Dios aborrece al burlador. ¿Y eso habla de qué? Un burlador. De la lengua. La lengua. ¿Cómo se burla? La lengua, ¿no? La boca. Podemos ver otro ejemplo. Claro. Perdí el hilo. Otra historia clásica fácil es Sansón. ¿Tiene que ver Sansón? Le cortaron el cabello. ¿De dónde estaba su fuerza? ¿Dónde estaba el poder que el Señor le había dado? Según en su cabello. Pero era Esa, ¿cierto? Era Dios. Lo que decía el hermano Antelmo, dejarlo calvo, un insulto, ¿no? Un insulto. Entonces sí tiene que ver, ahí es otro tema, el cabello, pero yo hablo en a grandes rasgos, la importancia que dice del poder de nuestra lengua. Le dijo el hermano Antelmo, del burlador, ¿de dónde viene la burla? La lengua, la mente, el corazón. Pero también, y les digo que hablar de estos temas es tan bonito. ¿De dónde más pueden venir las burlas? No solo de la boca, sino del cuerpo. ¿Cómo se puede burlar a una persona, hermano Luis? Haciéndole señas. Pero ¿cómo? Y hay un pasaje donde habla que cuando la mujer, y no es que sea la mujer, pero hay ejemplos de hombres también, pero que dice que la mujer dice, cuando dice ¿qué? ¿Hace son qué? Hace son con los pies, dice, burlándose. Burlándose, sí. Y digo, esto va para los hombres también. ¿Qué hacemos los hombres, hablando en general, cuando se burlan de su esposa o de personas? No empiezan a avanzar y hacer sus bailes así, pero como burla, y lo hacen al mismo tiempo, tanto de la boca, su risa sarcástica, y con los pies, ¿no? ¿Qué es lo que hacen comúnmente? Burlarse así, ¿no? Entonces, hay muchas formas de burlarse, no solamente de la boca, el cuerpo. Tema mucho para largo, ¿cierto? Y es lo que el hermano Marco nos está hablando acerca de los pies. Hermano, aquí en Proverbios 6, 16 dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, manos derramadoras de sangre inocente. Sí. Habla de la boca. Habla de la boca. Vamos a dejarlo, pero nada más quiero que alguien me busque Proverbios 18, 21. Con esto vamos a terminar, porque el tema todavía está muy extenso. Y eso pues vamos a tratar de hermano Antelmo y me permite seguir con el La tema. muerte y la vida están en poder de la lengua. A ver, otra vez hermano, otra vez fuerte. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La vida y la muerte están en poder De la lengua. de la lengua. ¿Qué pasó cuando Dios, qué dice, dio soplo? De vida, ¿cierto? Pero también en la misma boca de Dios estuvo la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué? En ese momento cuando Dios sopló vida, el poder estaba en la boca de Dios. Pero en su misma boca de Dios también declaró muerte en ellos. En Adán y Eva. Díganme por qué. ¿Tú entiendes por qué, hermano Luis? ¿De qué muerte estamos hablando? Pues en este caso espiritual, lo sacaron del Edén. ¿Sí? O sea, Dios cuando les dio vida, lo dio a través del poder de su boca. Pero también cuando los maldijo, él mismo fue que se quitaba su venda de ellos y murieron, ¿qué? Espiritualmente. Y hoy en día las personas no mueren físicamente. Bueno, pueden tener juicios que sí mueren físicamente, pero en muchas ocasiones la muerte es espiritual. O sea, están alejados de Dios, no practican la oración, entonces hay una muerte espiritual. Y lo podemos ver ahora en el mundo entero. Ahora el mundo está muerto, vivos físicamente, pero muertos para Cristo. Así es. ¿Cierto? Cuando venimos a los pies del Señor, ¿qué dice?
morimos para el mundo Y vivimos en Cristo. y vivimos para Cristo. Bueno, ¿cómo primero me dice que estamos vivos Y luego muertos. y muertos? Y luego resulta que no, que estamos muertos físicamente y vivos para Cristo. Bueno, pues hay que ver en qué sentido se le da la vida física y la vida espiritual, o en qué sentido se da la muerte física y la muerte espiritual, ¿cierto? Cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, estamos muertos, vivos físicamente, pero muertos para Cristo, ¿cierto? Pero cuando venimos a los pies del Señor, ¿qué dice? De muertos pasamos a la vida eterna. ¿Cierto? Vivimos para Cristo, nacemos para Cristo. Y ahí está el poder, ¿qué dice? La vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama, ¿qué dice? Comerá de sus... ¿Cómo? Bueno, es el deseo o la ensaña con la que tú, ¿qué? Lo dice, Lo dice, ¿cierto? Para lo que la usa. Ah, pero es que dice, comerá de sus frutos. Ay, pues ¿cómo? Pues yo me cuelgo una fruta física. No. Está hablando el gozo o la intención con la que tú dices, ¿qué dice? Lo estás diciendo, lo estás deseando, lo estás declarando, lo estás diciendo. Obvio, comerá de sus frutos es la consecuencia de esa felicidad que tú sentiste, de esa satisfacción cuando maldijiste o bendijiste, ¿cierto o no? Ese es el fruto o la consecuencia de lo que tú estás, ¿qué? Hablando. Declarando con tu boca, ¿cierto? Vamos a ponernos de pie. Creo que está interesante, ¿verdad? Sí, interesante, ¿verdad? Pero todavía está largo, muy largo el tema. Entonces, pues ahí está el criterio de nuestro hermano Tano, si él me permite, o va a hacer pausa, pero les digo yo feliz, porque yo estoy aprendiendo y aprendí. Hay cosas que no tenía aquí, que fueron saliendo, y a veces, pues el tema nunca se va a acabar. Es enseñanza. Es enseñanza, y miren, platicaba con el hermano Temo, y es triste. Porque, bueno, para mí en lo personal, todos los temas son buenos, son importantes, pero ahora, antes la gente estaba deseosa, hermanos, deseosa. Por ejemplo, un tema ahorita como el cuerpo. Ay, el cuerpo, ¿qué es lo que nos van a enseñar? Y empieza el tema del hermano o el que está enseñando. Pero cada semana los hermanos venían o se congregaban por el simple hecho de saber qué la continuación, ¿cierto? ¿Qué es lo que leí? Ahora que se quedó interesante el tema, ¿qué nos van a enseñar? Y venía el tema y daban el tema y no, pues nos dejó que de ahora para la otra semana, ¿qué sigue? Quedábamos con hambre. Sí, nos quedamos con hambre de conocer, pero no, hermanos. Ahora, y lo vemos con las enseñanzas que a veces, por ejemplo, el hermano Telmo, que él es el encargado de la enseñanza, por ejemplo, hablando de un tema como la santidad, y empiezan bien efusivos, 5 enseñanzas, 6 enseñanzas, 7 enseñanzas, un mes y medio, 2 meses. Mi hermano tenemos que hablar de santidad. Ya me aburrió. ¿Sí o no, hermano Luis? No, ya, que le cambien de hermano. No, está bien aburrido. ¿Por qué? Porque pierden el deseo, pierden el interés, pierden el hambre, pierden la sed, la necesidad de querer aprender, ¿me explico? Porque ya se les hace un tema ya como que, ya después de unas cuantas, no, ¿saben qué? El hermano Anteno sigue hablando de Santiago. Mañana no voy no voy el domingo a la reunión. ¿Qué vamos? Mejor cuando cambie de tema, veo. Y si el hermano Anteno habla de un tema interesante, voy. Si no, si está aburrido el tema, mejor me voy. ¿Sí o no? No se actuó así, hermano. Y no debe ser así, hermano. Porque todo debe ser importante, porque todos aprendemos. Y no debería hacerse aburrido el tema. Yo en lo personal me gusta escuchar temas así, porque aquí nos deja, tal vez como ustedes, el predicador o el que enseña no es muy efusivo o muy así que tienen a los hermanos, ¿sí o no? Hay hermanos que sí, su voz, su potencia los mantiene así, y uno está así. Por los gritos. Por lo que sea. Sí, puede ser grito. O es la potencia con la que él habla, que a los hermanos les gusta la potencia de la voz y vamos, hermano, predica muy bien, interesante. Pero hay hermanos como yo, que son pasivos, así, como que da la palabra muy aburrida, ¿no? Está interesante, pero es que el hermano es bien dormido. Digo, cada quien tiene su estilo, ¿no? Para los que enseñamos. Tú tienes tu estilo,
y para mucha gente le gusta tu forma de enseñar o de predicar, pero para otros no, para otros, hermano Luis, están buenas sus prédicas como hablan, pero está un poquito dormilón, como que al hermano le falta esto, le falta aquello, y no debe ser así, porque no importa, por eso Dios nos puso voces diferentes, carácter diferente, estilo diferente. Uno dice, es que cada quien define su estilo. Es como los músicos. Los músicos cuando aprenden a tocar los instrumentos, cada quien va adoptando, Dios les va dando el estilo que ellos toman. No se ajustan o se mecanizan algo que ya está estipulado. Lo que está estipulado son como reglas o ¿cómo se le puede decir? Reglas generales. Si reglas generales que uno debe tomar para que Dios te dé tu propio ¿qué? Estilo, porque yo no puedo tocar como tú tocas, porque a mí a algunos se me da esa habilidad que tocar como tú tocas diferente a como yo toco, pero cada uno Dios nos puso ¿qué? Por eso nos puso bocas. A la hermana yo le puse una boca de cierto tamañito, grosor, a la hermana Maximina, dices, bueno, si a todos nos, pues ¿qué tiene que ver lo grueso de la boca, lo chiquito, lo grande? Si boca es boca, con que Dios nos hubiera puesto un boquetito suficiente para hablar, pero por algo no lo puso. ¿Por qué? Porque imagínense, hay un tema interesante que hasta nuestros gestos tienen que ver. La forma en cómo mueves la boca, cómo hablas, causa inocencia, causa curiosidad en los hermanos, causa fastidio, causa interés, de todo, ¿me explico? Tal vez al hermano les diga, ay, se veo, nada más su cara, no me agrada, predica bien, pero ay, no tiene gracia, ¿sí o no? No lo digo por tema, o sea, digo, no tiene gracia el hermano, nada más de verle la cara, no sonríe, no, Ahora o sea, dicen, no tiene unción. sí, o como ahora, como lo que decía el hermano la pasada, no tiene flow, ¿cierto? Pero puede ver a la hermana Yolanda, que es bien efusiva, bien alegre, y la ven platicando aquí, ay, la hermana me gusta su sonrisa, nada más se ve la sonrisa de la hermana. Nomás de verla da risa. No, sí, y eso, miren, causa que empecemos a ser selectivos. De que digan, no, cuando va a predicar, ¿quién va a predicar? El hermano Telmo. Para los que son de carácter así fuerte, me gusta el hermano Telmo, yo voy a estar aquí presente. Para los que no, hermano Telmo, la verdad no me gusta, vamos a verle la cara del hermano. Uno sonríe muy seco, muy serio. ¿Y sabe qué va a predicar la hermana Yola? Ahí está toda la congregación llena. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la hermana es alegre, hace reír, a la gente la tiene así. Digo, para los que son de carácter serio, que son así como llaman que los nerds, los intelectuales y los desordenados, que dicen que los intelectuales con los intelectuales y los desordenados con los desordenados, ¿cierto o no? Los intelectuales ven a un desordenado y dicen, ridículos, faltos de orden, de disciplina, no, yo me voy con los que son pulcros. Y para ellos la enseñanza está ¿qué? Perfecta. Y para los desordenados o de carácter alegre, ¿qué dicen? Los de carácter fuerte, alegre, no, puro desorden, ahí no hay seriedad. Pero no es eso, simplemente es la forma en cómo enseñamos los hermanos. Cada quien tiene, pero no debe ser así. Porque al final de cuentas, ¿qué debe haber? ¿Un qué? Un balance. Es como cuando el Señor nos enseña que amor sin disciplina, ¿qué? Destruye. Mata, destruye. Y disciplina sin amor, ¿qué? Destruye. Entonces debemos haber hermanos de todo. Hermanos alegres que motivan a los hermanos en la enseñanza, claro, con respeto. Podemos ser hermanos alegres, sonrientes, que enseñan, pero sin perder, ¿qué dice? La disciplina. O sea, no rebasar el límite de que la enseñanza se vuelva un circo, se vuelva un cotorreo, no. O sea, debemos nosotros como los que enseñamos a hacer un balance, en qué momento poder ahí como despertar a los hermanos que se duermen. ¿Me explico? Y de los hermanos serios que enseñan también para los que están integrados, sí, pero para otros. Entonces debe haber un balance, ¿cierto? Y ese balance aquí lo hace ¿qué? El Señor lo pone en nuestro carácter y en nuestra boca.
¿Sí? Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos. No, miento. Creo que vamos a cerrar, bueno, temo, porque vamos a compartir qué es la cena y lo más bello, el lavado de pies. Hemos hablado acerca del tema del lavado de pies, pero es algo muy interesante, ¿cierto? Adelante, hermano. Sí, sí. Señoramente. ¿Quién vive? ¡Cristo! ¡Y a su nombre! ¡Gloria! Gloria al Y a Señor. su pueblo, la victoria. Dice la Escritura, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y ustedes limpios están, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no están limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿saben lo que les he hecho? Importante la pregunta: ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, le he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. ¿Qué fue? Un mandamiento. ¿Es qué? Un mandamiento. Porque ejemplo les he dado, para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. Un mandamiento. De cierto les digo, el siervo no es mayor que el Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas, bienaventurados serán, ¿qué? Si las hicieren. Si saben estas cosas, bienaventurados serán, si las hicieren. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto todas las veces que la bebieran en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Amén. Cierra tus ojos y démosle gracias a Dios por su palabra. Amado Padre, amado Hijo, amado Espíritu, gracias por tu palabra. Gracias, mi Señor, por tu Hijo que hoy usaste para compartir tu voluntad, mi Señor, para quitar el velo y revelarla, partes de ella, Señor, y apartar el velo y revelar tu gloria, mi Señor, rogando como siempre que la incrustes, la selles y le des tu permanencia en el espíritu humano con el poder de tu presencia, Señor, y que hoy en ese espíritu de unidad entre nosotros y de unión con ustedes
podamos, mi Dios, para gloria tuya, lavar los pies de nuestros hermanos, mi Señor, compartir el pan, compartir el vino como símbolos de tu cuerpo, de tu sangre, rememorando, Señor, que tú vienes pronto, Señor, que tú moriste, pero que resucitaste y vienes pronto. En el nombre precioso de tu amado Hijo y en el poder de tu amado Espíritu, amado Padre. Amén. Adelante, hermanos. Quienes quieran compartir esta bendición que debemos ser todos, pasen ya despojados. Gloria a Dios, por su calzado. Padre, Hijo y Espíritu Santo, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, dándote toda la gloria. Hoy, Señor, como un mandamiento, como una regla, como un estatuto, mi Señor, como una ley que tú pusiste, Padre. Hablando de este tema siempre, mi Señor, rogándote que, pues como tú lo hiciste, fuiste ejemplo, Señor, tú lavaste pies de tus discípulos y se han hecho una costumbre en la antigüedad, Padre. Pero hoy damos honra y gloria por el placer de poder tocar los pies de nuestros hermanos, porque estos pies son los que suben, bajan, van, vienen, Señor. No solamente para llevar nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria, sino para ir y llevar las buenas nuevas del Señor eterno, que son tus pisadas, son tus pasos.
gustos de pie, y hacemos un círculo. Hermanos, por favor. Sí. Círculo, tomado de las manos. En la cruz del Calvario, derramado Jesús, y todos mis pecados los borró en la cruz. El sacrificio que es prueba de su amor, que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí, es prueba de su amor, que hoy podemos obtener. Ahora vivo seguro y con él viviré para Cristo y con él reinaré. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí, es prueba de su amor, que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí, es prueba de su amor, que hoy podemos obtener. Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy, mi Señor, tomamos este pan, este vino como símbolos de tu sangre, de tu cuerpo, mi Señor, recordando que tú vienes pronto, precioso. Amén. Gloria a Dios. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierna sus vidas. Recuerden escudriñar